En primer lugar, yo creo que sería bueno, y me parece que tu programa puede ser un camino idóneo para eso, de tratar de centrar los ejes en lo importante que ha sucedido esta semana. Se ha logrado la sanción por parte del Senado de una norma que, aprobada en diputados, nos va a permitir empezar a cambiar la historia de este país. ¿Qué es lo que se ha discutido hasta ahora? En realidad se ha discutido lo lateral. El eje central es que en este país, hace 3 décadas que los gobiernos blancos y colorados han consagrado la impunidad de los peores asesinos de nuestra historia. ¿Han logrado qué? Han logrado que el terrorismo de Estado que es bueno aclararlo, no fue ejercido únicamente contra los militantes, contra los guerrilleros, terrorismo de Estado que su mayor expresión se dio a partir del momento que las organizaciones armadas revolucionarias de este país estaban derrotadas militarmente, ¿no? En septiembre del 72, las Fuerzas Armadas dicen que derrotaron todas las columnas armadas guerrilleras en el país. El golpe de Estado se da el 27 de junio del 73, el proceso represivo venía desde largos años atrás. Se desarrolla un proceso de terrorismo contra el conjunto de la población, asesinatos, muertos, desapariciones, muertos por tortura, miles de uruguayos presos, pero el terror sobre el conjunto de la sociedad. Y este proceso de terrorismo llega hasta avanzados los años 80. En 1984 se asesina mediante torturas a Vladimir Roslik. Entonces a mí me parece que es bueno señalar que en realidad esta no es una historieta entre guerrilleros y militares represivos. Esto es la historia de cómo se constituyó en Uruguay la maquinaria criminal más atroz que es el Estado terrorista. Cuando el conjunto de la población no tiene defensa, cuando no hay justicia independiente, cuando se avasallan todos los derechos humanos, cuando se quiere imponer el amansamiento de la juventud. Es bueno saber que terrorismo de Estado fue que cuando nuestros jóvenes iban a los liceos con 14 o 15 años, había una guardia en la puerta que determinaba si entraba o no. Si las mujeres tenían la pollera corta o los hombres el pelo largo, no entraban a clase. Si alguien iba a hacer una fiesta familiar en su casa, tenía que informar a la comisaría quiénes iban a ser los invitados. Se manejó un mecanismo de imponer terror a la población y eso fue sobre el conjunto. Acá sufrió el conjunto de la sociedad. Entonces, eso es bueno determinarlo desde el principio, porque si no, creemos que nadie puede arrogarse el derecho de decir yo represento a la sociedad. Y si yo entiendo que hay que hacer borrón y cuenta nueva, si yo entiendo en definitiva que acá hay un diálogo, o como se llame, entre excombatientes, el resto de la sociedad no puede opinar. No. Acá hubo terrorismo contra el conjunto de la población, hubo más de 30 años de impunidad, blancos y colorados con una estratega como Sanguinetti aseguraron que quienes habían torturado, secuestrado niños y le habían suprimido su identidad, no tuvieran ningún castigo, no se informara, no se investigara, y por tanto, ¿eso qué es lo que posibilita? Posibilita la posibilidad de repetir esas situaciones. Entonces, como nosotros, el mayor contenido de la eliminación de la ley de caducidad es justamente un mensaje hacia el futuro, que las futuras generaciones de uruguayos nunca más se vean expuestos al oprobio de la dictadura, del avasallamiento del derecho, del terrorismo de Estado, es que pensamos que el mensaje de la eliminación de la ley de caducidad es un paso fundamental para laudar el pasado. No, fundamentalmente es un mensaje hacia el futuro, un mensaje de nunca más dictadura, nunca más terrorismo de Estado. Entonces a nosotros nos parece que esto es lo fundamental de lo que venimos discutiendo. Esto es lo fundamental de saber que acaba una política sistemática de torturas que se extiende hasta nuestros días, porque siguen muriendo madres sin saber qué pasó con sus hijos. Tota Quintero murió después de haber buscado más de 30 años a Elena y al conjunto de los desaparecidos sin saber qué había pasado. Le pasó a Luz Ricaño, ¿no? Le pasó a María Esther. No queremos que le pase a más madres. Le pasa a Luisa. Le pasa a Luisa, que no sabe qué es lo que pasó con Nevio. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar, porque me pareció que por momentos de una frivolidad el debate, de una frivolidad, donde parece que acá lo que se estaba analizando era el punto y la coma
y si el Frente Amplio hoy está violando la Constitución. No, quien ha violado la Constitución y las normas elementales de derechos humanos ha sido la ley de caducidad, y ha sido por una estrategia política de la derecha. Y eso es lo que hay que plantearse hoy. ¿Cómo logramos revertir esa situación y darle a la justicia el valor que nunca debió haber perdido en nuestro país? En ese sentido, y vinculado a lo que estabas diciendo, Puch, para el senador Solari, coincidiendo con Ope Pasquet, señalando que las leyes son hijas de su tiempo, Solari marcó, no hubo un lado bueno y un lado malo, y agregó que no tiene por qué dudar de las buenas intenciones de quienes se enfrentaron al Estado democrático, pero que no las comparte. Que el hecho de que Gregorio Álvarez esté preso y Mujica sea presidente es una demostración del éxito de la ley de caducidad, y manifestó su plena confianza en que Mujica, ya dijo que no lo haría, cumpliera con lo prometido en la campaña electoral y vetara este proyecto de ley que no conduce a la reconciliación de los uruguayos. Dijo, las violaciones a los derechos humanos fueron de los dos bandos. Estamos en presencia en esos planteos de esos dos legisladores y de algunos más, de la teoría de los dos demonios, ¿no? Acá hubo dos ejércitos enfrentados y uno lo asalta, ¿no?, la duda de preguntar qué armas usaba Simón Riquelme, Macarena Gelman, qué grupo, qué comando integraba. Los jóvenes, los niños que fueron secuestrados, ¿estaban participando de una guerra o fueron producto de una acción represiva organizada por el Estado para lograr atemorizar, aterrorizar al conjunto de la población? ¿De qué guerra nos están hablando? ¿Roslik murió producto de una guerra? ¿En 1984 asesinado en torturas? ¿Elena Quintero secuestrada en la Embajada de Venezuela? Julio Castro, con unos cuantos años encima, secuestrado por la patota militar, asesinado. ¿Estaban participando de una guerra? Acá lo que me parece que se está negando verdaderamente lo que pasó en la historia de este país. Y hubieron cosas en el debate que a mí, sinceramente, me produjeron mucho dolor, ¿no? ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, cuando un señor legislador, senador Saravia concretamente, que votó en contra de esta norma, decía que él lo hacía por la ética de la política. ¿Cuál es la ética de estar protegiendo asesinos, violadores de presas, secuestradores de niños? ¿Dónde está la ética allí? Porque es eso lo que estamos discutiendo. Lo que estamos diciendo es cuál es el mensaje que le damos a nuestros jóvenes de qué sociedad queremos construir. Esos son los valores que nosotros queremos basar nuestra sociedad, defendiendo la impunidad de los terroristas de Estado. En definitiva se está logrando eso. Pero yo creo que es importante lo que decía el doctor Randonea, la vinculación y la participación de la gente con estos temas. Ahora, ¿cómo vamos a pretender que la gente esté alegre, entusiasta, si los discursos de los líderes políticos son justamente en sentido contrario? Si hoy en este país los líderes políticos democráticos verdaderamente tendrían que asumir con a total cabalidad que el avanzar en un camino de verdad y justicia es el mejor legado para un país democrático, y se está con dudas. Y estamos discutiendo, en definitiva, si se viola la Constitución. La ley de caducidad viola la Constitución. Hay algunos dicen, la mayoría de la población aprueba la ley de caducidad porque no se lograron los votos en el plebiscito. Bueno, yo les digo, señores, ¿será eso cierto? Yo creo que no es así. Pero si es cierto, ¿por qué no juntan votos y generan un referéndum contra esta ley interpretativa que va a aprobar el Parlamento la semana próxima? Es más, les sugiero lo siguiente, por ejemplo, al senador Bordaberry y a su grupo, y ahora que se sumaron sectores del Partido Nacional, ya que le van a pedir a la gente la firma para poder encarcelar en libertad o en el CONCAR a jóvenes de 16 años, ya la hacen completa. Le dicen, mire, fírmeme para que vayan presos a libertad, a CONCAR, un joven de 16 años, y fírmeme además para que los torturadores, en representación del Estado, los mandos militares los liberemos. Entonces es redonda la jugada. Si dicen que tienen mayoría, en definitiva, a favor de la impunidad, que lo demuestren. Yo los voy a invitar en el debate parlamentario
a que, si es cierto eso que dice, porque lo han sostenido en reiteradas oportunidades, bueno, que lo demuestren, que lo demuestren. Luis, en ese sentido, y a propósito de lo político y redondeando esta presentación tuya que va al carozo de la cuestión, va al corazón de la cuestión, ¿verdad? Se comparta o no tu posición, pero va al corazón del tema y no queda en la anécdota. Hubo situaciones, anécdotas o situaciones que coparon la información en los días siguientes, concretamente el anuncio de renuncia del senador Eleuterio Fernández Huidobro. ¿Cómo afecta a la fuerza política desde la visión de Luis Puig este hecho o estos hechos y cómo puede afectar el proceso de la ley en diputados y después? Bueno, yo en realidad hubiera preferido que los titulares de prensa el otro día se hubieran referido a que la lucha de las madres, de los familiares, lucha de más de 35 años, buscando a sus hijos, a sus nietos, muchos de ellos que no sabemos qué fue lo que pasó, que los militares no han dicho qué fue lo que pasó con los desaparecidos. Yo hubiera querido que los titulares se refirieran al logro de una lucha de 35 años, de enorme sacrificio. Yo compartí con Tota lo que era el esfuerzo de la denuncia en todo el mundo. Tota salía a denunciar cuando nadie creía lo que pasaba en el cono sur de América, no creían lo que pasaba en Uruguay, en Argentina, cómo se habían convertido en campos de concentración. Yo hubiera esperado que se hubiera reconocido el valor de esa lucha de los familiares y demás. En realidad no me pareció buena la cobertura que se hizo, no me pareció buena la decisión del compañero, no la comparto, no la comparto, lo digo con mucho respeto porque respeto mucho al compañero, pero no comparto su renuncia, no comparto que lo haya hecho en este tema y no comparto la visión del compañero cuando reduce todo a la lógica de los combatientes. Acá me parece que tenemos que darnos todos un baño de humildad. Ninguno de nosotros es el ombligo del mundo. Acá la que sufrió fue el conjunto de la sociedad. Entonces yo no le puedo negar a esa madre que está buscando a su hijo desaparecido, no le puedo negar la justicia. Por más que hayan sufrido los compañeros que tuvieron en la lucha, en la guerrilla y demás, a los cuales reconocemos un enorme valor, pero no tienen el derecho de adjudicarse la representación de la sociedad. No tienen el derecho de decir, porque nosotros pensamos que no debe haber instancias de justicia y que no se debe rever los casos, lo cual se estaría negando hacia el futuro un mensaje claro, democrático, porque lo piensen algunos, negarle a los familiares y a la sociedad toda, y a los jóvenes, fundamentalmente a nuestros jóvenes, negarles la posibilidad de construir el nunca más dictadura. Y yo creo que de esa manera podemos conseguir la alegría y el calor y la adhesión de la gente. Y yo no tengo duda que este 20 de mayo va a ser con muchísimos miles más que años anteriores en la calle, reconociendo que esta ley nos pone en camino de luchar contra algo más profundo que la ley, que es la cultura de impunidad. Porque en un país que durante más de 30 años dar un golpe de Estado, asesinar, torturar, secuestrar niños, sale gratis, se instala en la sociedad, se instala la impunidad en la sociedad, se instala y después se manifiesta en la violencia en la sociedad, en la violencia doméstica, en la violencia contra los niños, contra las mujeres. Eso también es parte de la impunidad. Y contra esa cultura debemos desarrollar valores distintos, valores de derechos humanos. Eso es parte de esta lucha. Nuestra lucha no es únicamente para que vaya preso algún represor más. Nuestra lucha es para incorporar valores democráticos, valores de dignidad, valores humanos en una sociedad que ha estado enferma de impunidad, sigue estando enferma todavía de impunidad, y es una tarea para el conjunto de la sociedad. No es para iluminados, no es para prohombres, es para la sociedad como tal. Y esa lucha me parece que, yo termino con esto, me sorprendió muy gratamente el 24 de marzo en la Argentina la enorme cantidad de jóvenes en el Día de la Memoria, ¿no?, planteando el nunca más dictadura, nunca más terrorismo de Estado. Y eso tiene que ver, porque no ha habido vacilaciones en una política de Estado en materia de derechos humanos que plantea, en definitiva, que los valores de convivencia son totalmente distintos a los que nos quisieron imponer en la dictadura y en los gobiernos que, como 4 gobiernos blancos y colorados acá, consagraron la impunidad. Entonces, convocar a los jóvenes, vencer la apatía por lo colectivo, implica darle mensajes claros.
Y esos mensajes, claro, en primer lugar lo tienen que dar los dirigentes. Vamos a ver qué pasa en diputados, que seguramente presentará una discusión muy, pero muy interesante. Escuche.